Segundo debate. Cuantas veces tengo la oportunidad digo que no hay mejor retrato de la miseria de una sociedad como la nuestra que el que aporta la alta velocidad ferroviaria, uno de nuestros grandes mitos contemporáneos. ¿Por qué digo esto? Enuncio 4 razones. Primera, el destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la aparición de estos trenes está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona, claro que se ha reducido, pero en modo alguno desaparecido. ¿Y por qué no ha desaparecido? Por una razón muy fácil de identificar. Es extremadamente sencillo encontrar tarifas de avión sensiblemente más baratas que las tarifas de AVE que ofrece la Renfe. En cualquier caso, el AVE no es una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que un tren que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Segundo dato interesante. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con la desaparición de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Desaparición que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos destinados a la construcción de las líneas de AVE y los asignados durante decenios a la construcción paralela de autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado para modernizar el ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato interesante. La alta velocidad ferroviaria comunica las ciudades, lógicamente grandes, que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna localidad que se halla a mitad de camino. Zaragoza en la línea Madrid-Barcelona, Córdoba en la línea Madrid-Sevilla, a costa de perjudicar a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es, infelizmente, un lejano proyecto. Se habla del año entrante para la inauguración. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones. A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Siempre digo lo mismo, permitidme la ironía. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa con el trazado de la vieja línea del tren convencional que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde hace bastantes decenios se beneficiaban de tal servicio. Cuarto y último dato. Hace unos años escuché en Andalucía un comentario sobre esto que me pareció muy atinado. Alguien dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los miembros de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que solo van a ser utilizadas por los integrantes de las clases pudientes, de las clases adineradas. Hace media docena de años, esta estimulante figura intelectual que es el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con esa inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después, apareció en un periódico de Madrid una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su viaje a Madrid y otra 1 hora y media en el regreso a Granada, un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo que no estábamos hablando de un AVE Madrid-Granada. Aún hoy es un tren convencional que discurre en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE, las tarifas serán aún más caras. El granadino en cuestión
que probablemente era un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y le permitía, sobre todo, no nos engañemos, ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Esta otra estimulante figura intelectual, que es el ministro de Fomento, el paisano, el señor Blanco, convocó hace exactamente 1 año una rueda de prensa de promoción de la nueva línea de alta velocidad que desde diciembre comunica Madrid y Valencia. Echó mano entonces de una estadística demoledora. Lo sería al menos si entre nosotros hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo, la nueva línea de alta velocidad va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre Madrid y Valencia, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco esto. Hemos invertido miles de millones de euros para construir una nueva infraestructura ferroviaria pública que va a permitir que la mitad de los ricos que se desplazaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que acabo de contaros conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo que da en el clavo de la cuestión. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? ¿Quién tiene tanta prisa? Respondo, los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte ferroviario público sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población. Voy a por el tercer y último debate. Muchas veces he contado que un compañero de departamento, desgraciadamente fallecido hace unos años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y los todólogos, ya sabéis, estas gentes que inician sus comentarios diciendo yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada. Bueno, hace un par de años, viendo una tertulia de televisión, contemplé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó una reflexión extremadamente lúcida sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del inevitable encarecimiento del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan lúcido y puntilloso, si queremos decirlo así, tan alarmista, obedecía al propósito de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Estaba claro que había sucedido. Este buen hombre había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las industrias del sector nuclear que le había explicado qué debía decir para justificar la conclusión de que la única salvación era esa. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos señalan que en el planeta hay uranio para 50 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas existentes. El cálculo es muy sencillo. Tendremos entonces uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de estas, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama siempre de subvenciones públicas. ¿Qué no decir, en fin, de las condiciones de seguridad de las centrales, debate atizado por lo que ha ocurrido a lo largo de este año de resultas del accidente de Japón? Hace un año escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba a esta tercera estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno, Felipe González. Le preguntaba por esto que tenemos entre manos, el delicado panorama energético que se nos echa encima. González respondió que teníamos que asumir 3 grandes medidas. 1. Desplegar energías limpias y renovables. 2. Diversificar las fuentes de suministro. 3. Cito de manera literal: reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear.
No me interesa ahora referirme a lo que González dijo, sino llamar la atención sobre aquello que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que teníamos que reducir los niveles de consumo, cuando parece que es la respuesta más razonable e inmediata en un escenario de escasez. Si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué González no dijo lo que tenía que decir, responderé que cobra mucho y bien desde hace mucho tiempo de poderosas empresas del sector eléctrico. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, debemos asumir el despliegue de dos grandes medidas. La primera es la primera de las que mencionó González: energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador, depredador, despilfarrador. La segunda pasa, inexorablemente, por reducir nuestros niveles de consumo, que podemos hacerlo de manera razonablemente sencilla. Séptima y última observación que quiero trasladaros. Desde hace mucho tiempo, cuando hablo de estas cosas, invito a la gente a que preste atención a dos procesos de signo muy diferente. El primero nos habla de un renacimiento de los movimientos de contestación y de emancipación. Creo que ese renacimiento lo tenemos ya, aquí y ahora. Una propuesta como la del decrecimiento, que hace 10 años hubiera suscitado, en el mejor de los casos, algún tipo de simpatía conmiserativa, hoy empieza a ser escuchada, entre otras razones, porque los demás horizontes que nos proponen no parece que nos conduzcan a otra cosa que a acelerar la caída por el precipicio. El otro horizonte al que hay que prestar atención es mucho más delicado. Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos dice Ameri en ese libro? Nos dice: estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza, antes bien, a estudiar con detalle el contenido de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a llevar adelante lo que yo suelo llamar un programa de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que desgraciadamente ha heredado el actual hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Creo yo que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica desde tiempo atrás a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben de un proyecto de esa naturaleza. Pero me interesa prestarle atención a una manifestación inicialmente verbal que hunde también sus raíces en ese proyecto. Menciono a una cuarta estimulante figura intelectual. He hablado de Rodríguez Zapatero, José Blanco, Felipe González. La cuarta estimulante figura intelectual es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, que repetía incansable que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Veamos esto con algún detenimiento. Imaginaos que yo salgo de esta parroquia y que me encuentro con un compañero de colegio al que hace 25 años que no veo. Mantenemos la conversación de rigor y yo le pregunto: ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Y que él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, yo pensaría que me hallaba delante de un genuino imbécil, ¿no? No me malinterpretéis. No estoy sugiriendo que sea este el adjetivo que conviene al expresidente del gobierno español, aunque tampoco lo es. Aznar era en muchos terrenos un genuino extraterrestre, pero el Aznar que se expresaba a través de esa frase no estaba haciendo otra cosa que revelar las querencias abrumadoramente mayoritarias entre sus conciudadanos. Las querencias de una sociedad hechizada en la idea de que multiplicando nuestros niveles de consumo seremos más felices. Hace 8 años, el resultado de una encuesta produjo muchas ilusiones que no estaban fundamentadas. Un 92% de los ciudadanos españoles declaraban rechazar una intervención militar norteamericana en Irak. Hoy sabemos que aquel altísimo porcentaje arrastraba sus trampas. ¿Por qué? En parte porque a cualquier persona bien nacida
Si le preguntan si está a favor o en contra de una guerra, experimenta un impulso casi biológico encaminado a rechazarla, pero en parte por una razón más profunda. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a asumir una reducción notable de nuestros ingresos con la vista puesta en permitir una masiva y restitutoria transferencia de riqueza camino de los países más pobres? Yo tengo muy claro qué habría ocurrido. Hubiera engordado espectacularmente la rúbrica del no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de zafarse de estas preguntas delicadas. Sabéis, por cierto, siempre que cuento esto, lo recuerdo, que hay un sociólogo belga que sostiene que en España, junto a las 3 respuestas clásicas en las encuestas, sí, no sabe, no contesta, hay que abrir una 4ª posibilidad, que es no sabe, pero contesta, que es una opción. El problema de la frase de Aznar es que uno puede imaginar perfectamente que pasado mañana José Luis Rodríguez Zapatero afirme que su gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Y si alguien piensa que soy muy malicioso, diré que me he equivocado en el tiempo verbal que acabo de utilizar. He escuchado varias veces esa misma frase en labios de José Luis Rodríguez Zapatero en informativos de la televisión pública. El proyecto que hay por detrás de esa frase no solo es profundamente inmoral, no solo es sálveme yo y allí se queden los demás, es escasamente inteligente. Los críticos de la globalización capitalista hace tiempo que manejan un concepto muy gráfico, lo que llaman la sociedad del 20/80. ¿Qué significa esto? Dicen, al calor de la globalización capitalista, el 20%, una quinta parte de la población mundial, vivirá en la opulencia, mientras las 4/5 partes restantes se verán condenadas a una lucha feroz para sobrevivir. Ese 80% de desheredados acabará por llamar a nuestra puerta. Esta no es la metáfora adecuada. Acabará por derribar nuestra puerta. Con lo cual, parece que si fuéramos mínimamente inteligentes, deberíamos hacer algo para evitarlo. Ahora acabo de verdad. Hace un par de años me invitaron a participar en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. La compartí con una chica que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que al parecer entendía que era una izquierdista desbocada. A esta chica le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran 2 materias que guardasen una relación muy estrecha. El caso es que en el debate, en un momento determinado, yo enuncié una queja. Dije, me parece muy llamativo que en estos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que a lo largo de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de sindicalistas y de economistas, nadie se haya atrevido a cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar qué es esto del decrecimiento. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que, al menos en su medio, Televisión Española, ese silencio tocase a su fin. Vaya por delante que no hemos vuelto a saber absolutamente nada de él. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó y me preguntó, oye, Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué decirle, entre otras razones por una. Tenía al alcance de la mano 2 respuestas completamente distintas y las 2 legítimas. La primera hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te voy a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la democracia directa y la autogestión, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario es legítimo. Tenía al alcance de la mano una respuesta distinta, que hubiera consistido en decir, pues mira, no, este es un proyecto que nace en la cabeza de gentes muy tranquilas, cada vez más inquietas, cada vez más preocupadas, ante el derrotero que la especie humana le está imprimiendo a la vida en el planeta. Y que en ese sentido reclaman para sí la condición de conservadoras, atribuyendo, claro, a esta palabra un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, que sugieren, quinta estimulante figura intelectual, el señor Rajoy, en virtud del testimonio de su primo de Sevilla, que el cambio climático no es una realidad. Esto es lo que tenemos en el horizonte. Si no somos capaces de decrecer en el norte opulento, en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario,
acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado.